Seguimos en aire de Costa y vamos a charlar un poquito, tenemos invitados, vamos a saludarlo. Hola José. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, contento de tenerte con nosotros. ¿Cómo le va tanto tiempo, señor José Lencina? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿hace cuánto que no nos vemos? Realmente. La idea es, José, charlar un poco, esta semana fue la semana de la radio, Sí. y charlar un poquito sobre la radio, tus Sí, comienzos. Los comienzos fueron hace casi 34 años, se van a 34. cumplir dentro de un par de semanas, pero la radio en esos tiempos era totalmente distinta porque se limitaba solamente a 2 AM, bueno, sumado más a lo que era Radio Nacional. Las frecuencias moduladas recién empezaban a expandirse y no había celulares, no había computadoras con el desarrollo que hoy tiene, no había internet. Las conexiones para hacer o para trabajar desde exteriores eran o por handy o había que buscar algún teléfono siempre a la distancia, y se jugaba mucho con lo que era mayormente con los escenarios que por ahí se le creaban en la mente de las personas. Uno decía estaba en una sala satelital y por lo general la sala satelital era estar viendo alguna señal de cable y bien precario, con un par de cables, se conectaba precisamente a una grabadora y estábamos permanentemente atentos a ver cualquier noticia. Para el último momento se grababa eso y automáticamente se pasaba a lo que era quien estaba en la operación técnica y cortaba el fragmento que era necesario. O sea, las viejas pastas de cinta que vos les hablabas a las nuevas generaciones y dicen, ¿de qué me estás hablando? También los cassettes. Los cassettes. Existía la teletipo. ¿Qué es la teletipo? Antes únicamente, bueno, llegaban, en el caso de las dos principales AM, llegaban las noticias a través de lo que era Telam. Exacto. Y llegaban permanentemente a través de una imprenta y un viejo sistema de cómo era prácticamente la máquina de equilibrio imprimiendo, y venía ahí, si había de economía, de política, de deportes, de espectáculos, había que ir fragmentando y ubicando en diferentes especie de bandejas, y ahí se iba colocando las noticias. Entonces uno iba, buscaba a ver si es que había alguna noticia de las que vos necesitabas. Ponele, querías hablar algo de política, te ibas a la bandejita esa. Exactamente, así. Era bastante precario. Por ejemplo, pero también estaba lo otro, o sea, la radio fue cambiando, ¿no? Sí. O sea, al principio de la radio, la FM, sí. Hubo que se hacían programas, pero lo único que teníamos a mano era el diario. Sí, también era otra, que si no tenías el diario... Se cambiaban parte de la noticia, o sea, cada uno inventaba, como la para que no sea la armaba de acuerdo a, obviamente, el perfil de cada uno. Y si no tenías el diario, prácticamente no tenías las noticias del día. Claro. Y mira vos cómo fue cambiando todo, porque hoy por hoy vos tenés un celular y tenés todo ahí, vos la información. Googleás y tenés todo a mano. Exactamente, hoy por hoy, y si estás, por ejemplo, suscrito a algún tipo de alguna cuenta, las noticias te llegan permanentemente. Antes había que remarla bastante para conseguir la información, no todos eran abiertos para poder brindarte lo que eran los archivos, que antes eran sagrados. ¿Cómo sería eso? A ver, explícame, pues yo quiero saber. Los archivos sagrados, más o menos. Claro, por ejemplo, vos, necesitabas por ahí algún tipo de información, por ejemplo, para comparar o contrastar datas. Y había gente que sí tenía data, por ejemplo, si es que había habido algún tipo de accidente, si es que, o ponerle actividades deportivas, si es que había habido algún enfrentamiento entre equipos. Había gente que se manejaban las estadísticas y no estaban hoy por hoy a un doble clic. Claro. Entonces todo eso tenías que buscarlo de otra manera y acceder también a las revistas especializadas o a todo lo que era, significaba un presupuesto. Entonces, hoy por hoy, Internet posibilitó precisamente que la radio, que muchas veces se la dio por muerta, siga más latente que nunca. Hoy por hoy, cuando apareció la televisión, se decía, bueno, es el final de la radio, y todo lo contrario, o sea, supo ayornarse, y hoy por hoy, vos ves que hay muchos programas, sobre todo cuando se dan los casos del streaming, toman el modelo de radio o el programa de radio que sigue siendo, por lo general, el que manda todavía, aunque parezca mentira, como decíamos, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo y estoy acá aquí. Se oído. Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, que yo recuerdo, porque yo entré más o menos hace 10 años en todo esto, poco,
comparación de la trayectoria y todo que tienen ustedes y todo, era el tema este de las transmisiones en vivo. Sí. Que eso no era radio. Me decían colegas, lo que vos haces, porque a mí me encantaba el tema de mostrar lo que estaba pasando, ¿entendés? En Sí. la radio. Me decían, no, lo que vos haces no es radio. Yo le digo, está bueno porque estoy mostrando, o estoy llevando a algún cantante, estoy llevando a algún invitado, y la gente del Facebook, del Instagram, lo están viendo. Y se prendía muchísimo la gente las transmisiones en vivo. Ese tipo de plataformas o soportes también ha posibilitado que hoy por hoy, porque antes si vos te perdías el vivo, ya no tenías posibilidad de volver a escuchar lo que había Exacto. acontecido o verlo. Hoy por hoy, Sí. precisamente después lo podés ver en algún momento. Eso es podés gran recrear. beneficio, ¿no? Exactamente, porque en muchos casos precisamente viste tal cosa o viste tal noticia y si sobre todo es bastante atrayente, la viralización también juega un punto importante en este sentido. Ujú. Gracias Pero mató muchas cosas que antes era, la gente jugaba como era un locutor. Sí, Se imaginaba, o sea, jugaba con la Claro. imaginación la radio. mirá lo que son las cosas. Estás hablando y me tocó a mí, y gracias a Dios, vivir la última etapa de, no sé si llamarle la época dorada, pero sí cuando hubo locutores en las principales AM y FM de nuestra provincia que marcaron época. Y me tocó ver, por ejemplo, uno no se ponía, en mi caso, a decir que me expliquen. Uno tenía que quedarse calladito y escuchar cómo trabajaban un Jorge Vilotti, una Beatriz Romay. La vida me puso a la par del maestro Don Luis Rey para saber cómo se hacía una transmisión televisiva. Me acuerdo que los clásicos nosotros los trabajábamos toda una semana y las transmisiones duraban 24 horas. Entonces venía un grupo, una cierta cantidad de horas, después venía otro grupo y así íbamos trabajando. Me acuerdo que, por ejemplo, a veces se daba, ¿y a la noche qué hacemos? Y vaya a hacer un baile, hable con los tacheros, vaya a una estación de servicio. Exactamente. Fíjese dónde hay movimiento. Era lo que se tenían que ir a hablar Y con uno un tenía tache. y uno tenía que precisamente producir las noticias O sea, sin tener que armar. tremendo trabajo. Exactamente. Y él decía, cuando llegue el momento del partido y esté moviéndose la pelota, ya el partido está ganado. Porque nosotros ya venimos trabajando hace 24 horas. Y tenías, por ejemplo, también que entablar contacto con exfutbolistas de otras épocas. Exactamente. Si vivían en la provincia o no, tenías que encargarte de, y todo cronometrado, en qué tiempo tenía que ir. Y toda esa magia a la que vos haces referencia, me acuerdo también en esas transmisiones, la capacidad que tenía de llenarse un Jorge Catalán, que te Exacto. podía hacer un programa romántico, te podía hacer un programa dinámico. La publicidad, por ejemplo, que tiene que llevar la dinámica de un partido de fútbol, la sabía manejar al pie de la letra, cómo marcarte el tiempo, y también era un maestro que tenía una humildad tremenda. Me viene también a la mente Carlos Bonilla, y en fin, así. Y anoche mirá lo que son las cosas, justo coincidimos que nos cruzamos un minutito y tomamos un café con Juan Carlos Carrizo, que creo que debe ser el último de los mohicanos, de esa generación dorada de grandes que han marcado precisamente lo que es la radiofonía de nuestro querido Tucumán. Por eso, sinceramente es lindo, y uno se pone a recordar y dice, qué bárbaro. Sí. ¿En qué momento pasó todo? Pasó todo, sí. Y bueno, por ser testigo precisamente fiel de esto. Yo te digo, yo lo que extraño es de los medios y la radio, es el contacto que teníamos antes con la gente. La gente iba a los estudios radio a ver cómo hacíamos un programa de radio. Aparte de eso, la radio era comunitaria, pasó a ser comercial. Sí, bueno, pasa que se da también en un momento los que son trabajadores de este medio, que por ahí lo hacen como un hobby, pero en determinado momento vos tenés que poner las cosas en la balanza y decir, ¿qué hago? ¿O lo hago hobby o lo hago profesión? Exactamente. Entonces, esto precisamente conlleva un riesgo muy grande, Sí, porque la independencia que significa tratar de sobrellevar adelante algún tipo de producción o lo que fuere, ustedes lo saben precisamente, no es sencillo. No. Entonces, si vos a eso lo haces un medio de vida, conlleva una responsabilidad, y entonces todo lo lírico con lo que vos venías, en algún momento se tiene que transformar, porque sobre todo si cargas con familia, Exacto. esas estructuras, vos tenés que llevar el pan a la casa. Exactamente. Entonces, sí o sí, lo que era comunitario
tiene sí o sí que transformarse en comercial. Es como una necesidad, digamos, Sí, y más por decantación. en los tiempos que corren hoy en día, sobre todo. Exactamente. No, pero también era la radio, o sea, comunitaria, ¿en qué aspecto? Porque trabajamos también para la comunidad. O sea, la Sí. comunidad de la zona donde se rompe una calle y iban a la radio, te decían, mirá, tal calle, vos lo decías y automáticamente se lo arreglaba. Y además los comerciantes de la zona colaboraban mucho porque la radio hacía que vaya creciendo la zona. Hay una sola radio comunitaria que conozco que sigue funcionando precisamente y se hace llamar así radio comunitaria, que está casi en la zona del pie del cerro, en Sí. Yerba Buena, y precisamente ha sido motivo de análisis incluso en la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán por la forma en que tiene todavía de tratar de mantenerse precisamente con ese perfil, y resulta cada vez, reitero, ese modelo que vos planteás más difícil, porque hoy por hoy también con la proliferación que ha habido también de diferentes plataformas, hace que este tipo de estructuras cada vez sean más difíciles de sostener. Y como que va quedando atrás, digamos. Sí, y si no te adornas a los tiempos, por ejemplo, no te manejas con el streaming, no te manejas con las diferentes Claro. plataformas que hoy por hoy hacen de los diferentes soportes, y lamentablemente Sí. No, va Hablando, cayendo eso, hablando sí. de todo un poco de esto que está ahora la IA, la inteligencia artificial, Sí. ¿qué opinás sobre el tema de que nos clonan las voces, de que y todo lo demás? Y todo, Hay que amigarse, ¿no? sí, tenés que amigarte, pero todo también tiene sus límites, porque como todo, bien utilizado, Sí. está bueno. Ahora si lo querés utilizar mal, y también resulta un peligro. La pólvora, en sus comienzos, no fue utilizada para dañar al otro. Sí. Y en definitiva, después fue lo que sucedió, A que ver, en otra etapa... ¿en qué sentido, o sea, explícame, digamos, en qué sentido se la puede utilizar mal? Porque no lo pensé, ¿no? Mirá, hoy por hoy, vos si querés, con la velocidad que tiene, por ejemplo, un video, que más o menos lo trabajás, y ocurrió no hace mucho, precisamente con las elecciones de Venezuela, Ajá. donde hubo muertes, donde hubo un montón de denuncias, desapariciones, y si ahí vos metés condimentos que precisamente hacen a este caldo bastante complejo, podés desatar la ira de muchas personas. Puede convertirse precisamente en una bola de nieve que no la podés frenar, sobre todo porque entran en juego ya vidas. Entonces, a lo que vamos es eso. Podés ensuciar también el nombre de una persona. También, sí. De hecho, había videos que estaban apareciendo ya donde, videos de triple X, donde terminaban vinculando a personas que nada que ver. Y después tenés que hacer todo un trabajo precisamente para, Como para demostrar aclarar. que precisamente eso es apócrifo, que no es real. Por eso te digo, Ahora ahora entiendo. bien Sí. utilizado sí, te sirve como una herramienta importante de trabajo, pero obviamente esto está recién en un comienzo, tiene que perfeccionarse, tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar. Hay que ver cómo evoluciona. Exacto. Exacto. Volviendo al tema de los comienzos de la radio, o sea, Sí. vos hablaste del E12, el E7, había Radio Clavillo también. Estaba en así, AM, eso y estaba en construcción, empezaron sí. a salir la FM y Radio Alberdi marcó un estilo donde cambió un poco la música de las FMs y donde se agregaron la FM comunitaria y empezó a circular el cuarteto, la cumbia. Bueno, pasa que, como todo elemento emergente, estaba vedado y eran ciertos límites los que se le marcaba precisamente a la música popular. Exactamente. Entonces, aparece alguien que innova, abre un espacio y empieza a difundir música que por ahí hay un sector de la sociedad que la demandaba y obviamente allí se produce ese boom. Exactamente. Después obviamente se trató de replicar ese modelo. Pasó lo mismo con situaciones como por ejemplo con lo que fue en su momento la cumbia villera. Ajá. Letras que por ahí rompían con una estructura que teníamos
marcada o una sociedad que algunos la rechazaban y otros adherían. Entonces, ¿qué pasó? En su momento también tuvo que ayornarse y no seguir con la misma temática porque era como que estabas dando vueltas dentro de lo mismo y hoy por hoy subsiste, pero con un perfil totalmente distinto a lo que fue en sus comienzos. O sea, todo tiene un proceso de nacimiento, o sea, cuando es emergente, y hay que ver cómo es que evoluciona. Exactamente. Yo estoy de acuerdo en vos en todo lo que decís. O sea, yo comencé hace 36 años ahí en Alberdi, en aquel tiempo, y era, la gente llegaba con sus papelitos a saludar. Sí. O sea, no te llevaban un palito increíble, algo así de papeles, saludar a este. Y en el programa que teníamos en aquel entonces, cuando empezó a venir ya el teléfono, el fijo, llamaba a la gente, saluda a tal. Y en el programa de nosotros, la telefonista de nosotros, mirá si tengo trayectoria, era Paola López, mira vos, que la hoy Popi. es la Popi. Sí. En aquel tiempo, Ella era comenzó en el telefonista. programa de la mañana que estábamos con Juan Ibáñez, Bueno. y Paola atendía el teléfono. De eso se trata precisamente, o cómo era antes la evolución. A mí me Claro. tocó estar 6 meses detrás del vidrio, preparando noticias, redactando noticias, hasta que por ahí me tocó la posibilidad de decir un bocadillo. Bueno, ese era antes precisamente la radio, donde era todo más lírico. Pero bueno, los tiempos fueron cambiando. Sí, era totalmente diferente. Yo creo que incluso ustedes, los periodistas en aquel tiempo, yo me acuerdo que en la radio teníamos handy, se trabajaba con handy, Sí. Que no te podía ir muy lejos. Exactamente, porque pero, el alcance no era el óptimo. se trabajaba, las notas se las hacía en eso. Y yo lo que notaba también en aquel tiempo, a la diferencia de ahora, que el periodista tenía mucho más respeto. O sea, a mí me tocó vivir un episodio en Las Talitas, donde en la calle 29, entre 12 y 14, había un asentamiento que hoy es una semejante escuela secundaria, y lo querían desalojar. Yo me acuerdo que fui con el handy, me paré, y el juez lo ordena la policía, hay que desalojar. Yo le puse el handy y le digo, bueno, si usted lo desaloja, pero dele donde vivir. Acá no se va nadie. Y el juez no sabe qué hacer, lo llama, estaba de gobernador, Palito Ortega, lo llama y le dice, la gente no se va a ir si no tiene donde vivir. Seguro. Y a esa gente se le dio Barrio El Sol el día después, tiempo después. Se fueron a un barrio, no se fueron a cualquier lado. Seguro. Entonces, Bueno, ese es el peso que tenemos los periodistas. Exactamente. Seguro. Yo quiero saber alguna anécdota, algo que te haya marcado. Algo muy importante de que siempre te acuerdas desde que estás en los medios y en todo esto. Bueno, ya para ir cerrando, porque desde la producción Sí, nos están diciendo ya, que ya estamos con los eso. tiempos. Mira, hacer diferentes cosas, pero el vuelco importante fue cuando me animé a producir algo que en ese momento nadie lo había hecho, y era producir un programa de golf. Y ese programa me abrió puertas a nivel país, incluso posibilidades de viajar al exterior. Creo que ese ha sido uno de los mejores aciertos, porque en ese momento había voces a favor, la mayoría de las voces en contra, por decir, Ajá. ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a mostrar? Pero yo tenía en mi mente claramente cuál era, cómo lo quería mostrar, y después de un tiempo de ir elaborándolo, pude plasmarlo como yo quería. Sí. Y lo mejor de todo es que pude ver nada más y nada menos que al número 1 del mundo, como fue Tiger Woods, en su mejor año, verlo en vivo en un torneo. Así que Mirá vos. eso para Mirá mí vos. de Bueno, ese nivel. y con esta anécdota tuya podemos dar un cierre a esta nota de que hay que creer en los sueños. Obvio. Por más que te digan que no se puede, que no, hay que seguir adelante. Si uno lo cree, lo puede. Exactamente. Gracias, José. Un Sé gusto. que tenés un proyecto, ¿lo vas a contar o después? No, eso es para una próxima oportunidad. Bueno, gracias Acá por te venir. esperamos. Gracias a ustedes. Muy bueno lo tuyo. Así que seguimos en Aire de mi Ciudad. Vamos a una pausa comercial y después seguimos con todo lo que es Aire de mi Ciudad.